Hoy presentaremos lo que es la primera sesión de Alameda Abierta, una instancia que busca reflexionar en torno al espacio de diálogo y acciones en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día como contingencia nacional. Nosotros queremos abrir el espacio buscando las posibilidades para que se construya un nuevo relato y como centro cultural cuya historia inspira a pensar en un Chile posible desde el lugar de los actores, desde los trabajadores sobre todo, desde la ciudadanía, para entablar una nueva premisa, un nuevo lenguaje, una nueva manera de mirarnos y una nueva manera de enfrentar la situación que vive el país actualmente. Para eso vamos a estar durante nuestras jornadas trabajando con el hashtag Asamblea Abierta, que pueden escribir a través de sus redes sociales con @centrogam.cl, que dije asamblea, es lo mío. Bueno, hashtag Alameda Abierta, para que si quieren hacer sus preguntas, sus consultas, al final podemos ir respondiendo a través, además de las redes y acá, presencialmente. Para eso vamos a dar las palabras a Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral. Felipe. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría ver esta convocatoria tan grande. Tenemos fuera casi 100 personas en Rebalse. Así que, como decía Natalie, estamos muy contentos de abrir este espacio de diálogo, debate en torno a estos temas tan importantes que nos están aconteciendo hoy día en el país con estas movilizaciones. Quiero saludar a todos y a todas que nos acompañan hoy en este primer conversatorio GAM, Alamedas Abiertas, para dialogar sobre las distintas temáticas que han surgido durante el movimiento social y que revela la urgente necesidad de la ciudadanía en construir las bases de un país más justo, equitativo y colaborativo. Esta contingencia nos abre una oportunidad como GAM para reflexionar de una manera y aportar en conjunto con nuestros artistas y audiencias. Esta actividad se engloba en una serie de acciones de conversatorios y cabildos con el espíritu de responder a la misión original de este edificio, ser un espacio de encuentro para la ciudadanía, siendo partícipe de esta búsqueda social a través de instancias de conversación y colaboración para potenciar el desarrollo social, cultural y político de nuestro país. Quiero agradecer especialmente a Fernando Atria, a Patricio Zapata, a Denise Malebrán, a Catherine Ibáñez, quienes hoy nos hablarán desde su conocimiento y experiencia en la Constitución vigente creada en dictadura. Antes de dar la palabra, me gustaría contextualizar los datos. Memoria chilena, la actual Constitución de nuestro país fue aprobada con un 67% de los votos a favor y un 30,2% en contra en un plebiscito efectuado el 11 de septiembre de 1980, sin padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión. Comenzó a regir en forma plena el 11 de marzo de 1990 con la vuelta a la democracia. Bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, en 2005, se le hicieron algunas reformas a la Carta Fundamental, donde se logró eliminar la existencia de senadores vitalicios o designados. En un acto simbólico, a esta altura ya se registró la firma de Ricardo Lagos en reemplazo a la de Pinochet. Hoy parte de la demanda de la población es una nueva Constitución. ¿Qué significa esto? ¿Qué es necesario para alcanzarla? ¿Quiénes pueden participar en su construcción? Como GAM nos hemos propuesto este nuevo escenario político y social, coherente además con nuestra programación, profundizar y reflexionar sobre los temas que nos preocupan como sociedad. Sabemos que son muchas las preguntas y que nos surgirán muchas más de las que creemos que el diálogo nos ayudará a aclararlas. Muchas gracias por estar acá y que empiece este gran debate. Bueno, en esta primera sesión hablaremos sobre cambio de constitución como una gran premisa para que así nuestros invitados puedan hacer la bajada de la conversación, y así que adelante. Bien, buenas tardes ya. Sí, gracias a todos por la oportunidad que nos dan a nosotros de participar en esta instancia y también por venir y participar activamente en medio de todo el proceso que estamos viviendo para poder también ser parte relevante de esta conversación. Y bueno, por ahí está Patricio Zapata, Denise Malebrán, Fernando Atria, en el caso de Patricio y Fernando, abogados constitucionalistas, y en el caso de Denise, para GAM es importante también siempre poner un acento en lo que se está haciendo desde la faceta de la cultura, por el rol relevante naturalmente que cumple también Centro GAM dentro de este debate social que se está generando.
Y bueno, quiero partir esta conversación entregando solo un dato que permita abrir esta conversación. No es el único dato o el más relevante, pero probablemente sí nos sirve para partir esta conversación. El 80%, según un estudio termómetro social del Núcleo Milenio y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, concluyó que las personas están de acuerdo con avanzar hacia una nueva constitución. Si sumamos otros datos, insisto, independiente que estamos de acuerdo o no con su metodología, CADEM, por ejemplo, dice que 87% se muestra a favor de que se cambie la Constitución. Y eso nos plantea una pregunta que es lo primero que quiero que debatamos. ¿Qué hacemos con la Constitución? Quiero partir por Denise. ¿En serio? Miedo. Bueno, ya adelantaron que yo no soy abogada. Intenté buscar un tutorial cómo hacerse abogada en 4 horas, no lo encontré. Cuando supe que era la única no abogada me asusté, quiero decirlo con mucha franqueza. Pero antes de eso yo creo que para mí por lo menos es muy importante el contexto, ¿ya? Como músicos, como artistas, como creadores, pero también como ciudadanos tenemos que analizar el cómo llegamos a este momento. Y lamentablemente siempre tenemos que retraernos hacia un momento de quiebre de la democracia y es la dictadura. ¿Y por qué lo llamo así en este momento? ¿Por qué lo evoco? Porque a partir de ese momento la cultura queda anulada. Y por tanto, nosotros como líderes de opinión o desde la expresión que podemos hacer desde nuestros espacios de poder, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que para mí son los escenarios o los medios de comunicación que nos convocan, dejamos de tener la oportunidad de hablar de lo que está pasando. Y lo digo así porque finalmente con el retorno a la democracia no cambió mucho. Fue muy mal visto, ya ha sido muy mal vista la participación política, la opinión en temas que se relacionan a la gubernamentalidad y lamentablemente eso se instaló de una manera cultural. O sea, ¿cuál es la importancia finalmente de hablar de cultura? Es que todos nosotros, los que estamos en esta sala, generacionalmente uno más u otro, hemos sido de alguna manera abstraídos a la no opinión, a no tener la capacidad de hablar de las cosas que están ocurriendo. ¿Y qué finalmente se traduce esto? En una inmovilidad. O sea, hemos estado... claro, el refrán hoy dice Chile despertó, pero yo creo que no solamente despertó, es que también empezó como a estirar las piernas, porque de alguna manera nuestra sociedad, una palabra que voy a ocupar muchísimo, se sumió en la ignorancia en la cual yo creo que intencionalmente nos quisieron tener, ¿cierto? Para tener pocas herramientas, pero también desde el individualismo y el consumismo, y aquí creo que es importante también centrarnos, cómo finalmente hemos estado adormecidos, por llevarlo al despertar, ha sido a través de eso, ¿no? Y los artistas en eso comenzamos a hacer también un bien de consumo. Dejamos de ser entes conectados con la sociedad a través de las necesidades y los llamados públicos que había que hacer. Yo siento que es quizás sospechoso para algunos, porque tengo que decirlo, el que hoy día recién salgan artistas a alzar la voz. Pero quiero justificarlo a través de que, insisto, fue durante muchos años un tema retraído solamente a los políticos, solamente a los entendidos, un poco lo que pasa, ¿no? Con este tema constitucional. Era un tema abogado, era un tema a tratar en altas esferas de poder en la cual los ciudadanos no teníamos nada que ver. Y en eso nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Porque podemos decir que los gobiernos, podemos culparlos, ¿no? Decir, claro, todos regidos frente a una constitución que favorece a los prestadores de servicios y no a los ciudadanos, sin capacidad de cambio. Ayer escuchaba al profe Atria que hablaba de una constitución que no permite la transformación y creo que es una palabra tan poderosa. O sea, ¿cómo nos centramos en una vida sin una capacidad de transformación como seres humanos? ¿Cómo vamos a estar programados de tal forma de que siempre vamos a tener que ser del mismo modo? Entonces, eso es un poco lo que siento que nos ha pasado. Y creo también que un tema que va a aflorar aquí, cuando empecemos a escarbar en la Constitución, es hablar de las conveniencias. La Constitución está regida a conveniencias de algunos pocos, pero también nosotros como sociedad nos conformamos con esa conveniencia. Lo que a mí me favorecía es lo que yo aceptaba, sin importarme mucho, poco o nada lo que ocurriera con el de al lado. Y finalmente creo que eso es lo que sí despertó. Una especie de empatía social, suena un poco ambiciosa, pero una empatía ligada también a lo que comenzamos a observar, a ver, a sentir. Y la verdad es que siento que esta sociedad abusiva en la cual todos más o menos dentro de las reglas que nos pusieron aceptamos convivir en ella,
se ha visto manifestada en una sociedad enferma, donde tenemos la tasa de mayor alza de trastornos mentales, emocionales. Entonces tenemos el consumo, tenemos una dependencia evidente a los fármacos, ¿cierto? Donde finalmente transforma como normal que en toda la esquina hayan 5 farmacias. Entonces todo esto lo comenzamos a transformar en un escenario de normalidad. Una sociedad muy autodestructiva, por lo tanto nos sorprende hoy día que los cabros andan rompiendo los semáforos, pero resulta que nosotros también hemos sido autodestructivos. No solamente es autodestructivo el que cae a la dependencia de las drogas, somos autodestructivos nosotros en la forma también en que nos hemos relacionado entre nosotros. Y creo que es importante tocar esos temas porque es la única forma de hacer una transformación viable. O sea que primero no solamente está el diagnóstico de lo que ya sabemos y que hemos visto desplegado mágicamente en las últimas semanas en la televisión o en los medios formales. También es importante comenzar a explorar qué es lo que pasa con uno, más allá de la opinión política o social que tengamos de los hechos. Yo creo que el cambio es posible, pero es posible desde las realidades no particulares, sino que colectivas. Y creo que finalmente lo que esta Constitución nos plantea ahora, en estas circunstancias, es eso, es la agrupación. Es que ya no vamos a tolerar el que finalmente solo unos pocos se reúnan para tomar decisiones que nos influyen a todos, sino que tenemos que demostrar que somos capaces, todos, desde sus espacios, de ser parte de este cambio. Tenemos que cambiar el discurso de los políticos, el señor de allá. No, yo creo que finalmente el primer paso es el que estamos dando ahora y ese paso es posible a partir de que nosotros primeros tenemos que cambiar, antes de pedirle que cambien los otros. Obviamente no estamos en una situación normal, pero yo insisto, tampoco es la normalidad lo que estábamos viviendo hace 3 semanas. Siento que estábamos acostumbrados quizás a la anormalidad. Y finalmente ahora lo que sentimos es una necesidad de volver a conectarnos con cosas que son esenciales. Para dar el paso a los compañeros acá que me imagino van a empezar a aportar datos más técnicos respecto a la Constitución, solamente quisiera dejar como un mensaje de inicio, no final, porque no hay algo final en esto, es que tenemos que hacernos cargo de la violencia. Pero tenemos que hacernos cargo en serio, porque estamos todos obviamente impactados y horrorizados con la violencia de Estado, con la violación a los derechos humanos, de cómo un gobierno desde la total incompetencia toma decisiones que nos perjudican a todos. Pero también nos tenemos que espantar cuando no somos capaces de tener un discurso que logre la unión. Porque en estos momentos yo puedo entender y justificar que un cabro que no tuvo nada, que nadie le ofreció nada, quiera quemarlo todo. Pero no puedo estar de acuerdo con que personas que sí tuvimos educación y que sí tuvimos herramientas para poder hoy en día dar una respuesta a lo que está ocurriendo, lo hagamos a través de eso. Y lo quiero poner como un mensaje de entrada porque sé que hay distintas posturas respecto a eso. Pero esta es una crisis política. Y las crisis políticas se resuelven con política, no se resuelven haciendo una barricada. Por mucho que a algunos nos parezca rebelde o gustoso de ver, porque sentimos que el daño de alguna manera repara. Pero la verdad es que en este momento tenemos que partir de alguna forma haciendo las paces, no con quien sintamos que nos agredió, entre nosotros, porque es la única forma que la juventud, que es la que finalmente nos va a dar la esperanza de este cambio, logre encontrar el camino para cambiar esta Constitución. Eso. Patricio Zapata, ¿qué hacemos con la Constitución? ¿Qué cambiamos o por qué cambiamos? Quiero primero agradecer al GAM y tomar nota de que, por si alguien tiene alguna duda, sí hay interés por el tema constitucional, no es ficticio, es real. Aquí está, digamos, está presente. Permíteme, antes de responderte como abogado, hablarte un minuto como ser humano. Sí, claro. Los abogados somos seres humanos también. Dos cositas, porque veo mucha gente joven. Quizás no lo saben, quizás sí. Que estemos acá conversando esto es
increíblemente simbólico. Este edificio, en su primera versión, fue un desafío a lo que los técnicos creían que era posible, a lo que los expertos decían que era posible. Chile se adjudicó la organización de la UNCTAD el año 71 y la Junta era al año siguiente, era 8 meses después. Y adivinen qué dijeron los expertos, que no se podía hacer en 8 meses, que era imposible. Pero hubo gente, arquitectos muy notables, obreros, porque es de las obras más cooperativas que se han hecho en la historia de Chile. Los invito a que lean cómo se hizo este edificio en 8 meses, cooperativamente y horizontalmente. Y el valor simbólico entonces está también reflejado en la manera de hacer las cosas. No da lo mismo cómo haces las cosas. Y lo segundo, quería compartir una experiencia también personal, porque creo que la discusión constitucional, para que no sea una discusión de puros abogados, tiene que tomar en cuenta dimensiones culturales, sociales, y después uno le pone el inciso segundo, el inciso tercero. El otro día vi lo que fue la franja televisiva de la elección presidencial de 1989. Y aparecían muchos artistas. Estaba la Carola Rey, Jaime Badel, Cecilia Echeñique, Claudia Girolamo. ¿Y saben de qué es lo que hablaban ellas y ellos? No hablaban de que si ganaba la fuerza de la centroizquierda, la Concertación, íbamos a crecer un 6%. No hablaban de que íbamos a tener un producto geográfico de $25.000. Escúchenlo. Dicen cosas como: vamos a restablecer la amistad en los barrios. Vamos a volver a respetar a los poetas, a los artistas. Vamos a volver a tener libros. Vamos a volver a tener juntas de vecinos. Vamos a volver a tener gremios, colegios profesionales. Vamos a volver a hacer... Yo no sé si alguna vez hubo un Chile en los años 50 o 60 como ese, pero ese era el ideario. Ese era el Chile como nos queríamos ver. Entonces, para alguien que ha sido parte, porque yo no me voy a andar desembarcando como algunos frescolines, digamos, ni me voy a comprar un traje de guerrillero ahora para pasar piola. No, como alguien que ha tenido parte y que ve cosas valiosas en estos 30 años, es increíble ver cómo en algún momento nos perdimos respecto a cuál había sido la promesa principal que le hicimos a nuestros compatriotas. Por supuesto hay que crecer, por supuesto hay que tener más recursos, hay que tener mejores carreteras, mejores puertos, por supuesto. Pero nosotros nos habíamos comprometido a restaurar un tejido social que había sido destrozado. Entonces yo también hago votos para que trabajemos en reconstruir ese tejido social, y los cabildos son una manera muy potente, muy potente. Este mismo lunes recién pasado, y aquí esta zona estaba transformada en Siria, digamos, o Beirut, me reuní con las juntas de vecinos del barrio Bellas Artes y éramos 50 personas conversando con las diferencias que tenían las distintas personas. Entonces, yo estoy muy esperanzado. Lo quiero decir sabiendo que hay gente que está sufriendo, hay gente que ha visto como un compañero o una compañera ha perdido los ojos, hay gente que ha visto como una compañera o un compañero ha sido abusado sexualmente, hay gente que ha visto cómo pierde un proyecto de vida porque es destruido, vandalizado y quemado. Pero pese a todo eso y sin negarlo, quiero decir que yo tengo esperanza de que vamos a poder hacer algo valioso. La Constitución, voy rápido porque va a haber más oportunidades después. Yo quiero afirmar que me interesa mucho pensar que este es un proyecto que tiene que sumar,
vamos a partir porque ya están convencidas y convencidos, y seguramente ustedes probablemente están todas convencidas y convencidos, pero me interesa también hablarles a ustedes y a través de ustedes a los que no están convencidos, a las que no están convencidas. El 18 de octubre pasaron muchas cosas, pero no desaparecieron mágicamente las millones y millones de chilenas y chilenos que son más bien conservadores y que tienen temores al cambio. No todos ellos están defendiendo sus utilidades capitalistas. No es que Thanos hizo un chasquido y la mitad del país desapareció, y solo quedaron los progres. Un esfuerzo constitucional supone seguir haciendo una presión política muy fuerte y muy intensa a través de la movilización para ir venciendo a esa resistencia, pero también supone sumar a través de la persuasión, del diálogo y del respeto. Ese es el tipo de proceso constituyente en el que yo más creo. No conseguir una victoria que dure el tiempo que dure una mayoría política. Construir cimientos sólidos, donde compatriotas de izquierda y también compatriotas de derecha puedan sentir que hemos construido algo justo, algo decente. Entonces, aunque ninguno de ellos está acá, quiero hablarle también a ellos. Gracias. Fernando Atria. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerle a todos ustedes y al público la invitación a venir a conversar sobre ustedes. Yo he estado notando, y lo he estado notando desde la cosa más obvia que se ve en público, pero también en la más privada de cómo se ha estallado mi WhatsApp, que yo creo que hoy día hay un hambre por entender que yo no había visto nunca. Es decir, ni siquiera en el momento de más intensidad del proceso constituyente de Bachelet o del 2011, en ningún momento yo había visto un hambre generalizada por entender como hay hoy día. Y yo creo que eso es una demostración de que hay algo que está políticamente pasando. Eso no es simplemente que le bajó una inquietud intelectual a las personas, ¿no? Es que hay algo, ese hambre por entender muestra que hay una conexión entre lo que hoy día está pasando y la Constitución que se busca aclarar a través de la conversación. Eso es lo que yo interpreto de lo que está pasando hoy día. Y eso es construcción de poder constituyente, por algo que voy a, si tenemos oportunidad de decir después. Pero la pregunta es, ¿qué hacer con la nueva con la Constitución que tenemos? Y yo voy a responder desde el punto de vista de lo que yo creo que Chile necesita que hagamos con la Constitución que tenemos. Yo no voy a responder haciendo cálculos sobre cómo conseguir el voto de este grupo y el grupo de más allá. Ese es un problema que, por supuesto, cuando corresponda, habrá que enfrentarlo. Yo creo que lo más irracional posible es dejar que las consideraciones, por así decirlo, estratégicas, de cómo uno amplía los consensos para lograr las soluciones que busca, afecten el diagnóstico que uno tiene. Eso es autoengaño. El diagnóstico tiene que estar libre de todas las consideraciones estratégicas que deben aparecer una vez que uno ha alcanzado un diagnóstico que es el mejor que uno puede hacer. Y yo voy a responder entonces ahora a esta segunda pregunta nomás, o a esta cuestión. Solamente, ¿cuál es el problema constitucional en cuanto a qué hacer con la Constitución que tenemos? Si uno entiende la Constitución que tenemos en la pregunta como el texto constitucional que tenemos, bueno, lo que va a haber que hacer es cambiar algunas partes del texto, etcétera, que fue, de hecho, lo que hizo Pinochet con la Constitución de 1925, porque el texto del 25, algunas partes del texto del 25 están en el texto de 1980. Así que, si uno lo entiende por la referencia a la manera en que hablan los abogados, para quienes la Constitución es un texto difícil de modificar, entonces la respuesta a la pregunta es, bueno, habrá que ir cambiando las partes del texto que a uno le gusten, etcétera. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que está en discusión hoy día. O sea, yo creo que los que están aquí no vienen queremos entender sobre el texto constitucional. No creo que sean tan peculiares. Porque la Constitución es otra cosa. La Constitución, en el sentido que ahora importa, es un conjunto de decisiones fundamentales sobre el poder político, sobre la forma del poder político. Cómo se ejerce, de dónde surge y cómo se crea, cuáles son los procedimientos a través de los cuales se ejerce, con qué fines se ha de ejercer, cuáles son los límites que enfrenta y otras cosas de ese tipo. Esas decisiones fundamentales son una Constitución. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que cuando
una constitución le da forma monárquica a la organización fundamental del poder, es una constitución monárquica. Cuando una constitución descansa en el principio democrático y eso se manifiesta en la forma que organiza el poder, eso es una constitución democrática. Y entonces, ¿cuál es la constitución bajo la cual nosotros vivimos? ¿Cuál es esa o esas decisiones fundamentales sobre el poder político? Que constituyen, por eso el nombre, que constituyen el poder político. Yo creo que la decisión fundamental es una decisión neutralizadora. Es una decisión de impedir que a través de la política democrática que vendría después de la dictadura pudiera ser modificado el modelo político y económico que se había impuesto literalmente a sangre y fuego durante esos 17 años. Porque el problema que ellos tenían era cómo asegurar que estas 7 modernizaciones, el modelo neoliberal, iba a perdurar una vez que la dictadura se acabara. Porque ellos pensaban, por alguna razón, que cuando se acabara la dictadura iba a llegar una fuerza política que iba a querer acabar con el modelo neoliberal. La Constitución fue su respuesta. Porque hubo algunas otras ideas, algunos otros miembros de la Comisión Constituyente en algunas sesiones que están todavía por ahí colgadas en internet, como todas las otras sesiones, decían, la manera de lograr esto es negando el principio democrático. Que el presidente de la República, por ejemplo, no sea nombrado por sufragio, no sea elegido por sufragio universal, porque el sufragio universal es nefasto. Todos lo sabemos porque hace pocos años un marxista resultó elegido. Qué mejor demostración, ¿no? Para ellos. Y entonces nombremos al Comité de la República, nombremos una institución que se llamaba Comité de la República para que el Comité de la República, compuesto por hombres buenos, y uso hombres conscientemente ahí, compuesto por hombres buenos, designe al presidente de la República teniendo a la vista los intereses permanentes de la nación e ignorando, por supuesto, sus intereses particulares. Si eso hubiera pasado, la Constitución habría durado 2 años. ¿Qué fue lo que ocurrió con el orden municipal? En el texto original de la Constitución, o en la Constitución original, en 1990, incluso después de la modificación del 89, etc., los alcaldes no eran elegidos. Eran nombrados por un sistema de consejos de desarrollo comunal y consejos regionales de desarrollo, etc. Eso duró 2 años, porque era inviable que los alcaldes no estuvieran democráticamente legitimados. Si la decisión fundamental de la Constitución del 80 hubiera sido una decisión que negaba el principio democrático, habría pasado lo mismo con la Constitución. Y entonces lo que ellos vieron fue que tenía que ser una Constitución que descansara en el principio democrático. Por lo menos que reclamara descansar en el principio democrático, en el sentido que el presidente de la República fuera elegido por sufragio universal, que el Parlamento fuera elegido, con excepción de 1/3 de los senadores, por supuesto. En fin, pero que no tuviera la característica básica de un poder político constituido conforme al principio democrático, es decir, que no tuviera la capacidad de decidir transformar el modelo neoliberal. Ese es el origen, esa es la decisión fundamental de la Constitución del 80. Una de las características de la Constitución del 80 es que cualquier reforma que uno quiera hacer tiene que ir a preguntarle a esos que les interesa que el modelo neoliberal no sea modificado. Y entonces se puede modificar muchas veces, y se ha modificado muchas veces. Según como uno cuente, unos dicen por leyes, y son 33, 4, 5 por ahí. Otros dicen por artículo y son como 250. Yo supongo, no he hecho el cálculo, pero supongo que si uno contara por palabras sería algo así como, no sé, 1200, y si contara por letras sería 5000 o 6000 reformas. O sea, uno puede contar de distintas maneras, pero el texto ha sido muy modificado. Cada una de esas modificaciones es una modificación que ha tenido que contar con la aprobación de quienes quieren mantener un poder político neutralizado porque temen las reformas que podrían provenir de un poder político no neutralizado. Y por eso, porque lo que se buscaba era neutralizar para proteger el modelo neoliberal. Pero lo que se logró es algo mucho más allá. Se logró neutralización general. Y entonces nosotros hemos vivido 30 años bajo un poder político incapaz de actuar con eficacia para responder a demandas sociales de transformación. Esa es la característica fundamental implicada por la Constitución. Da lo mismo cuál es esa demanda. Esa demanda puede ser la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, ignorada. Y que entonces frente a la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, solo es posible responder, según cuán nice es el ministro del Interior, con políticas sociales o con represión e incluso asesinato. Pero responder del modo en que todo el mundo sabe que hay que responder, que es entrando en una discusión en la cual busquemos la manera de dar un reconocimiento y la adecuada autonomía a la nación mapuche o al pueblo mapuche. Esa posibilidad, eso supondría una decisión transformadora sobre la forma del Estado actual. Y por eso mismo es imposible. Ojo, es imposible, y eso no quiere decir que sea gratis,
Porque como no se puede reaccionar adecuadamente a esa demanda continúa insatisfecha y se continúa agudizando. Y entonces, resolverla ahora es mucho más difícil de lo que habría sido resolverla el año 92. Y no hay ninguna razón para pensar que si seguimos por como vamos, va a ser posible solucionarla. Porque perfectamente puede alcanzar un nivel de intensidad que no sea solucionable. No hay ninguna razón para pensar que la historia siempre tiene finales felices. Entonces, además, ese poder político neutralizado, incapaz de procesar eficazmente decisiones transformadoras, tiene otra consecuencia, que es la consecuencia que yo creo que ha sacado al pueblo a las calles, que es que no se puede enfrentar, precisamente porque no puede actuar con eficacia, no puede enfrentarse al poder económico. Y entonces solo puede hacer lo que el poder económico le autoriza, expresa o tácitamente hacer. Y entonces si el poder económico autoriza a la política a crear un CERNAC débil, bien. Y se crea un CERNAC débil, y eso fue lo que pasó a fines de los 90. Pero si con el tiempo se queda en claro que la debilidad del CERNAC implica que hay abuso de consumidor que no puede ser protegido y que entonces se necesita fortalecer las facultades del CERNAC y se intenta crear un CERNAC fuerte, como se intentó hace 2 años, eso es inconstitucional, porque eso no tiene la venia del poder económico. Y entonces el ciudadano se encuentra cada vez más habitualmente en situaciones de abuso. Cualquiera que tiene poder económico tiene cómo abusar. Y eso ocurre con la AFP, el número 1, creo yo, en la lista de la indignación ciudadana, que sacó cientos de miles de personas a las calles durante un gobierno socialista, sin que la política fuera capaz siquiera de plantearse la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP. O sea, indiferencia completa hacia lo que surge de la sociedad. Y entonces, el ciudadano es abusado en cada ocasión que se encuentra con alguien que tiene suficiente poder, sea la AFP, sea la ISAPRE. Las ISAPRES llevan 10 años condenadas por más de 1 millón de veces por violar derechos constitucionales de sus clientes, y el sistema político institucional, indiferente. Indiferente. 10 años, 1 millón de veces. Entonces, la AFP, la ISAPRE, la farmacia, el banco, el retail, el supermercado, los productores de papel y papel confort, lo que nos da la metáfora perfecta, en fin, donde sea. Y cada vez que es abusado, el ciudadano o la ciudadana se pregunta, ¿dónde está el poder institucional? ¿Dónde está la superintendencia? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está? Etcétera. ¿Dónde está? Y lo ve del lado del abusador. Y ve, por ejemplo, que el superintendente de salud explica, sí, el problema que tiene la ISAPRE es que enfrentan una judicialización tan alta, como si el problema no fuera que violan derechos constitucionales. Entonces, el poder institucional está del lado del abusador. Y por eso, creo yo, eso explica la unión, que esto es lo interesante, la unión de 2 indignaciones que yo creo que estamos viendo en las calles. Una es la que ya he mencionado, es la indignación contra el abuso. Todos abusan, todo el que puede abusa. Y todo el que puede abusa, porque si ustedes lo piensan por un minuto, esa es la consecuencia natural de 30 años de vivir bajo un poder político que no puede enfrentarse al poder económico, que todo se va a ordenar en beneficio del poder económico. Entonces la primera es indignación frente al abuso. Y la segunda es indignación frente a la clase política. ¿Por qué se juntan las dos? Porque 30 años después, el ciudadano tiende a ver, y con esto yo no estoy hablando no estoy yo acusando a nadie, no estoy formulando un reproche moral, etc. Yo no estoy acusando en primera persona, yo estoy tratando de entender lo que está pasando allá afuera. El ciudadano tiende a ver que como el poder político no puede enfrentarse al poder económico y solo hace lo que el poder económico acepta que hagan, entonces el poder político es instrumento del poder económico y está coludido con el poder económico en contra del ciudadano. Y esa conclusión es aquella cuyas consecuencias vemos afuera. Lo que Chile necesita es una nueva constitución en el sentido, no de un nuevo texto. Probablemente en el texto que tenemos hoy día hay varias cosas que para esa nueva constitución uno rescataría. Chile necesita una nueva constitución en el sentido de una nueva decisión constituyente del poder para tener un poder genuinamente democrático que pueda actuar con decisión y que entonces pueda responder a demandas de transformación que surgen de la sociedad. Porque mientras no tengamos una nueva constitución, el proceso de deslegitimación progresivo que hemos estado observando en Chile y que ha tenido las consecuencias que estamos observando, va a continuar. Porque las instituciones políticas no subsisten por arte de magia. Las instituciones políticas subsisten porque son suficientemente eficaces en conducir las demandas de la sociedad.
Y entonces mi respuesta es, la Constitución, la decisión neutralizadora bajo la cual hemos vivido durante los últimos 30 o 40 años, esa hay que eliminarla. Y tiene que ser reemplazada por una decisión propiamente democrática. Y en esa decisión propiamente democrática, partes de lo que los abogados llaman la Constitución, partes del texto, probablemente van a tener que ser recogidas, desde luego, porque nada cae del cielo. Bien, pero necesitamos una política distinta. Y una política distinta es una Constitución distinta. ¿Qué mecanismos, qué vías usamos para conseguir eso, Patricio? Bueno, aquí es clave, creo yo, aprender de la experiencia y asumir además que el problema nuestro tiene componentes autóctonos, criollos, pero que también manifiesta un momento global o mundial. La manera en que se hicieron esas 40 reformas, la manera que está prevista en la Constitución, esto es que se pongan de acuerdo 2/3 de los senadores, 2/3 de los diputados y la presidenta o el presidente, es una manera que no da el ancho, evidentemente, para una reforma o un cambio significativo. Como no daría el ancho hoy día para resolver muchos problemas, una solución como esa en el Reino Unido, en Ecuador, en México. La manera que en su momento fue aceptada, la manera con que se podían poner de acuerdo los partidos políticos en los años 90. Y podemos caricaturizar más o caricaturizar menos desde la mirada del presente esos acuerdos entre personas que habían peleado durante mucho tiempo, que habían discrepado durante mucho tiempo, y podemos pensar que ahí había solo cálculo egoísta o pensar que también quizá hubo generosidad para ceder. Pero esa manera que la opinión pública, la ciudadanía quizá aceptó en 1990, porque votaron por esa manera, votamos por esa manera, habiendo voces que hacían un reclamo distinto. Estaba Tomás Hirsch, estaba Gladys Marín, pero el país aceptó a principios de los 90 esa manera. Y esa manera no sirve hoy día, no sirve porque las demandas de participación, de transparencia, de involucramiento, el colapso en la credibilidad de las élites, repito, acá, pero también en el Reino Unido, también en Brasil, también el colapso en la credibilidad de los técnicos, de los expertos, que cuando los escuchamos hablar de lo complejo que es un problema, de que esto es muy difícil, en vez de recibir el mensaje de que efectivamente los problemas son complejos, lo que estamos viendo es un pretexto para no hacer nada. O sea, nos está diciendo esta persona que esto es complejo, bajar la jornada a 40 horas, nos está diciendo que es complejo, no porque a continuación va a decir extrememos el ingenio, agudicemos la imaginación y pensemos cómo hacerlo. No, está diciendo que esto es complejo para no hacerlo. Entonces, dado ese contexto evidente, el procedimiento tiene que ser altísimamente participativo y en ese sentido el procedimiento que ensayó la presidenta Bachelet, y yo tuve el honor de colaborar o tratar de colaborar en los encuentros locales, es insuficiente, es muy modesto en miles de sentidos, en el número, en la intensidad, en el impacto. Tiene que involucrar una manifestación de la comunidad. Yo voy a confesar que me hace muchísimo más sentido un referéndum o plebiscito al final. Creo que es ineludible que cualquier cosa que hagan las personas que propongan algo, sean quienes sean, sea una asamblea constituyente, sea paritario, sea con cuotas de pueblo originario, sean los parlamentarios, tienen que ir a una validación o rechazo del pueblo. La idea de un plebiscito de inicio, que tiene mucho sentido. Bueno, si queremos hacer un proceso constituyente, partamos preguntándole a la comunidad si quiere hacerlo.
Y una vez que tengamos esa confirmación, que uno podría esperar que va a ser un alto porcentaje, ahí echamos a andar un procedimiento. No estoy tan seguro que sea necesario, dado la fuerte demostración de la voluntad mayoritaria, y no quisiera que esto se postergara mucho, ¿eh? Pero indudablemente está la posibilidad de hacer esa pregunta inicial y darle la oportunidad a quienes son contrarios al cambio constitucional a que hagan su campaña, den sus argumentos y decidamos. ¿Y el mecanismo intermedio? ¿Tú tienes claro cuál crees que sería el mejor? Yo por lo menos trato de no hablar como si estuviera clara o demasiado clara de todas las cosas, pero sí tengo una cierta preferencia. A mí me parece que no debiéramos desechar el aporte que puede hacer alguna de las personas que elegimos hace apenas 18 meses como parlamentario. ¿Vía el Congreso? ¿Esto serían los parlamentarios? No, déjame terminar. Ahí hay una parte. Y yo creo que necesitamos complementar eso con personas que podamos elegir especialmente para ese efecto, que no tengan interés en ser parlamentarios, pero que tengan interés en representar. Déjenme decir algo que puede sonar hoy día impopular. Ha pasado mucho desde diciembre del año 2017 y las cosas cambian, pero algún valor tiene, por ejemplo, que en el Distrito 11 haya 60.000 compatriotas que votaron por un señor Gonzalo Fuenzalida, 59.000 que votaron por un señor Francisco Undurraga, 23.000 por Tomás Hirsch. Esa representación no se ha fumado. Lo que pasa es que el cuestionamiento al Parlamento, a los modos de actuar de la institución parlamentaria es enorme. Pero yo por lo menos creo que un Francisco Buenchumilla, una Yasna Proboste, un Francisco Chaguán, en fin, podrían tener algo que decir y tendrían un título que no está contaminado ni por el binominal, que ya no operó. Pero me parece que junto a esa representación necesitamos inyectarle a ese conjunto de personas que no quieren hacer una carrera política, no les interesa ser diputados, nunca han querido ser diputados, y desde la organización social, desde los movimientos sociales, sí tienen un interés en hacer ver, en hacer manifestar su punto de vista. Y creo que podríamos pensar que ese cuerpo ciudadano fuera paritario, podríamos velar para que estuvieran debidamente representadas las distintas expresiones étnicas o culturales de nuestro país. Tengo más dudas, si tú me preguntas, por hacer representaciones corporativas. Tengo más dudas de que tú puedas decir, ¿por qué no ponemos ahí una representación del Colegio de Profesores o de la CUT o de la Federación Estudiantil? No porque esas instituciones no puedan hacer un enorme aporte y lo están haciendo, sino que ahí también hay dificultades en la representación. También las tienen. El problema de la representación política es gravísimo, pero creo que sería cerrar los ojos, no ver los problemas que tienen algunas de esas instituciones en su manera de representar genuinamente al universo. Digo esto de la CUT, la Federación Estudiantil, los colegios profesionales. Así que, para ser bien claro, o tratar de ser claro, porque dije que yo creo que no podemos hacer una nueva constitución simplemente con la acción del Parlamento y el presidente. Tiene que haber un involucramiento directo del pueblo de dos maneras, en un referéndum o dos, en cabildos de mucho mejor intensidad de lo que se hicieron. Quiero decir en todo caso, y quizás algunos de los que están acá estuvieron en algún encuentro local, estuvieron en algún cabildo. Yo creo que fue una gran experiencia. Y lo digo no solamente como una cuestión de catarsis, sino porque de ahí sale información que muchas veces los expertos no ven.
En el afiche que está detrás mío hay varias banderas y hay una bandera con un mensaje. Esa palabra que está ahí es la palabra que más se repitió en todos los cabildos y en todos los encuentros locales. Esa es la palabra número 1, dignidad. La palabra común, comunidad, bien común fue la tercera palabra que más se repitió. Una y otra vez. Ya fuera que estaba uno en una reunión con personas de tercera edad, estaba en una reunión con un grupo de dentistas, estaba en una reunión con mujeres feministas. Eran esos conceptos que muchas veces el que está dedicado a la enseñanza técnica no los ve, o no los ve en la riqueza y en la dimensión con que las siente la comunidad. Porque a veces pierde de vista el técnico, y aquí termino, el sentido de las palabras. A veces el técnico cree que ella escoge una palabra. Vamos a poner en la Constitución nación, vamos a poner bien común, vamos a poner igualdad. Yo le voy a dar el significado que tiene y va a quedar ahí fijado. Y no se da cuenta que lo que hacemos en verdad nosotros es tomar las palabras que están allá afuera, con su carga, con la carga que les da la comunidad. Carga que a veces va desarrollando todas sus potencialidades. Y no veíamos quizá en el año 92 toda la carga de la palabra igualdad en el tema del feminismo. Entonces, cuando uno involucra decididamente a la ciudadanía, hace un mejor trabajo constitucional. No es simplemente un problema de hay que hacerlo porque si no se van a quejar. Hay que hacerlo para dejarlas tranquilas. Hay que hacerlo porque si no van a haber más cacerolazos o van a haber más. No. Es mejor, es más rico, es más constituyente y constitutivo que uno coloque las palabras que nuestra comunidad entiende como importantes y centrales y con el sentido que la comunidad las usa. Y solo entonces la Constitución cumple un rol de unir. Porque en estos días mucha gente está diciendo, está atacando espantapájaros, está diciendo, ustedes creen que con la Constitución van a haber más camas en los hospitales, ustedes creen que con la Constitución van a mejorar los sueldos. Están atacando un espantapájaro. Nadie, creo yo, nadie piensa que con una mejor Constitución automáticamente van a haber más camas en los hospitales. No ven que lo que sí puede hacer una Constitución legitimada y legítima es permitir que exista en la comunidad ese sentimiento esencial de que vivimos en un orden decente. Yo sé, pero como mi amigo Fernando se estiró un poquito, voy a tomar un minuto más. Está bien, no hay problema. Un minuto más. Que quiero graficar esto con una imagen para que se entienda y no parezca que es una cosa volada. Yo les voy a dar un momento constituyente, un momento que muestra lo que puede ser una constitución para un pueblo. Es cierto, la gente no conoce la Constitución en su texto. La gente no anda memorizando la Constitución, ni siquiera lo hacen los alumnos de Derecho Constitucional. Menos se lo podemos pedir a la comunidad. Pero yo les voy a decir una cosa, bien rápidamente. Convención del Partido Demócrata hace 2 años atrás, orador tras orador criticando a Donald Trump. Y sube al escenario un hombre de mediana edad con su esposa. Él es de origen pakistaní. Él es pakistaní. Entonces él empieza a hablar de lo que significa para él y lo que significa para ella que el candidato Donald Trump cuestione el patriotismo de todos los musulmanes. Entonces él dice, yo soy musulmán, yo me vine de Pakistán hace 40 años atrás, me vine con mi mujer, con mi esposa, armamos una familia y me siento patriota y soy musulmán. Entonces después se proyecta una imagen detrás, y la imagen de un hombre joven, de uniforme, que era el hijo de ellos, que había muerto con el uniforme de los Estados Unidos. Entonces él dice, yo no le acepto, señor Trump, que usted cuestione nuestro patriotismo. Y aquí viene el momento constitucional. El señor, no me acuerdo el nombre, Khan, saca del bolsillo una constitución chiquitita y dice a la Cámara, usted no sabe que tenemos una primera enmienda en este país que asegura que no hay iglesia ni religión oficial.
Usted no sabe que tenemos en este país la obligación de respetarnos, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, protestantes, católicos. ¿Usted no sabe que ese es nuestro pacto? Y fue el momento más emotivo. Pero eso es posible porque las personas que estaban ahí sienten que esa Constitución es de todas y de todos ellos. Podríamos esperar algo similar en un país donde hay un grupote que la siente suya y la defiende, y otro grupo importante que no la siente suya. Entonces, además de las cosas que dijo Fernando, con las que yo estoy de acuerdo, me pueden citar, estoy de acuerdo con las cosas que dijo sobre el efecto neutralizador, y le pido siempre a mis alumnos que lo lean. Yo agregaría que por su forma de construirse en su origen y por esas exactas limitaciones que dice Fernando, no solo tiene el efecto neutralizador que le indica, sino que además impide que podamos todas y todos sentirnos parte de una misma comunidad como iguales. Y por eso yo uso la imagen que a algunos les parece buenista o ingenua o naif de casa de todos. Esta Constitución no ha podido y parece que no puede ser y no va a poder ser casa de todos. Muchas gracias. Vamos ahora porque según el contexto lo importante acá es la palabra de todos, todes, perdón. Vamos a abrir si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta. Por allá hay micrófonos, ahí van a... los chicos, los compañeros del equipo GAM van a estar atentos ahí con los micrófonos si pueden llevarlos por allá. ¿Pueden levantar la mano los que quieran hacer preguntas? Sí, que para que, como está grabado. Sí, Denise quiere decir algo cortito, Sí. quiere apuntar. Le faltó Vamos, la segunda seguimos. ronda. Faltó la segunda ronda. Mientras Sí, los que mientras se quieran organizan, pueden sumarse ahí. obviamente quería aportar mi opinión respecto a lo que estabas diciendo, porque como estamos conversando, y es que yo creo que no puede estar involucrada el Congreso en una asamblea constituyente, no los como dejaría expulsados de la participación de manera tajante, pero creo que está tan deslegitimizado en este momento la representación de lo que ellos significan para nosotros como ciudadanos y partiendo de la base de la poca tasa de votación que tenemos en el país. O sea, ¿cuántas personas votaron finalmente por ellos? Algo que no representa finalmente a las mayorías. Pero aparte, porque creo que la desigualdad más feroz también está representada en el Congreso. ¿Cuántas personas están en ese Parlamento porque son hijas de alguien? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros podríamos haber llegado a ese lugar no siendo hijo de nadie? Y eso lo quiero aplicar a la lógica general. Yo creo que es importante ir sanando heridas y parte de esas heridas tienen relación con cómo finalmente nos hemos enfrentado todos como ciudadanos en las vidas que nos ha tocado. Y eso es para mí muy relevante. Creo que es la oportunidad en que construyamos una asamblea desde el anonimato. Porque también yo me tengo que hacer cargo que es súper fácil para alguien que proviene del mundo del espectáculo, ganarse una alcaldía o ganarse un cupo en el Parlamento, porque la gente vota desde la desinformación, vota desde solamente la esperanza y la credibilidad, pero esa credibilidad no siempre concentra capacidades para gobernar, ¿no? Entonces también yo siento que es un llamado para que nosotros nos demos la oportunidad de fijarnos bien por quién votamos, a quién le vamos a otorgar ese poder. Y para mí, no debiesen tener espacio ellos en esta creación de la Constitución. Para mí, no me cierro completamente porque creo que el diálogo es muy importante, pero creo que ellos ya tienen y han tenido la oportunidad de hacer cambios. Y siento que en la mayoría de los casos nos han traicionado, pero no porque esta Constitución los haya amarrado, también nos han traicionado porque todos somos acá testigos que ellos van a buscar el voto en su momento y fácilmente se olvidan de lo que significa representar a las comunidades. Te puedo asegurar aquí que ninguno de ellos se atiende en un consultorio, que ninguno tiene a sus hijos en colegios municipales, pero creo que hay un caso de un senador que tiene a su hijo porque en el territorio en que vive optó por ponerlo. Pero son personas que finalmente, y te lo digo con el cariño que le puedo tener a algunos, incluso la cercanía,
no han sabido representarnos de la manera en que nosotros necesitamos que nos representen. Y por eso siento que la Asamblea Constituyente tiene que estar representada por personas que habitan en espacios comunes. Gente que anda en micro, gente que también tiene auto, gente que también ha ido a colegios particulares, pero gente que está inmersa en ese espacio. Y lamentablemente los parlamentarios no son parte de esa vida y la rutina que tenemos que cumplir el resto de los ciudadanos. Gracias, Daniel. Fernando sacó los apuntes. Vamos a ir con las preguntas, pero Fernando sacó los apuntes, me imagino que algo quiere puntualizar. Quiero ser muy breve. Ya. Yo creo que la razón por la cual la Constitución no es común, no es de todos, no es que no use las palabras de la gente. Yo creo que la razón es que fue diseñada para ser de unos. Esta es una Constitución de ellos. Y fue dicho explícitamente. Yo lo he citado ya varias veces a Jaime Guzmán diciendo que se trata de que el margen de alternativas que la cancha constitucional imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extraordinariamente difícil hacer algo distinto a lo que uno mismo anhelaría. Ojo, uno mismo ahí quiere decir Jaime Guzmán, o sea, la UDI. La cancha tiene que estar diseñada para que sea extraordinariamente distinto de que puedan hacer algo extraordinariamente difícil, que puedan hacer algo distinto a lo que uno mismo anhelaría. Y eso es lo que ha pasado. Por eso no es común. Y va a seguir siendo no común mientras sea igualmente tramposa, porque así se llama una cancha diseñada para que solo un equipo pueda ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden pretender que sea común si es una constitución tramposa? Yo creo que la manera de solucionarlo es en teoría, digamos, muy simple. Es simplemente lo que se necesita es una forma de manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Eso es lo que es necesario. Esa forma, yo sé Es que pensé que iba a terminar, no, puso un punto final, me pareció a mí. Esa forma, es que quiero decir una cosa más. Esa forma no es los mecanismos de reforma constitucional. Lo sabemos ya. Lagos creyó que podía hacerlo, pero no lo fue. Eso hoy día, creo yo, es un plebiscito. Un plebiscito, pero un plebiscito de entrada, precisamente no un plebiscito de salida, un plebiscito de salida, un plebiscito ratificatorio del gran acuerdo al cual se lleguen los políticos, es lo que los ciudadanos hoy día esperan que hagan los políticos. Es decir, que lleguen a un acuerdo entre ellos, en ese acuerdo se van a manifestar todas las neutralizaciones que afectaron la reforma constitucional de Lagos. Van a hacer un gran acto con las manos alzadas, van a decir todos nos hemos puesto de acuerdo, hemos dejado de lado nuestras diferencias y nos hemos unido por el futuro de Chile. ¡Qué demostración más extraordinaria de virtud republicana! Por favor, apláudannos, ¿no? Y esto se los consultamos en plebiscito. No, yo creo que precisamente eso es lo que no permitiría una manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Tiene que ser antes. Y una vez que haya un plebiscito antes, porque yo creo que ese plebiscito va a devolver un resultado claramente favorable a una nueva política, a una nueva constitución, entonces discutiremos cuál es el mecanismo que tú llamabas intermedio, el mecanismo preciso. Y ahí alguien saldrá y dirá, yo opino que la nueva constitución que ya hemos acordado que tenemos que darnos, tiene que ser elaborada por un grupo de 90 diputados. Y eso va a producir risa. Entonces yo creo que en ese momento, cuando ya la cuestión de la nueva constitución haya sido el resultado de una manifestación no neutralizada del pueblo chileno, que es la parte difícil, por cierto, pero en ese momento la solución va a caer por su propio peso. Lo único que sería capaz de producir una constitución que fuera nuestra y que entonces tuviera la legitimidad que requiere, sería algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente. Gracias. Ahora sí. Gracias, Fernando. Ahora sí, preguntas. ¿Quién quiera? ¿Tiene alguien ya el micrófono? Sí. Es que no alcanzo a ver si alguien levanta la mano que va a preguntar o se puede poner de pie para poder preguntar. Ya, la señorita de rojo. Soy Colomba, soy estudiante de Ciencias Políticas y bueno, primero quería como aclarar que lo primero que vemos nosotros es la acción colectiva y cómo esto ha formado esta colección colectiva que no existía, como que se ha ido perdiendo, difuminado en el transcurso del tiempo. Que la gente vea los costos y beneficios y que diga, sí, voy a salir de mi casa, voy a tocar la cacerola, a tocar un silbato, cosas así. La acción colectiva está existiendo ahora, cosa que a nosotros nos enseñaron como que se estaba perdiendo.
Entonces, para mí me gustaría recalcar eso, que la acción colectiva está reviviendo y algo que se debe aplaudir. Gente de todos los estratos sociales, tengan lo que tengan que decir, está saliendo a la calle y diciendo lo que piensa. Y bueno, la pregunta que tengo en verdad es más de tecnicismo porque no conozco mucho la Constitución y aunque debería por mi carrera, tengo unas preguntas. Por ejemplo, ¿de verdad se necesita una nueva Constitución en el hecho de que puede que esto sea fake news, porque esto lo saqué de internet, en que, por ejemplo, los AFP no están en la Constitución, sino que en el decreto 3500? Que, por ejemplo, la ISAPRE y FONASA no están en la Constitución, sino en la ley 18.933. Que los delitos de colusión, soborno o cohecho no se regulan en la Constitución, sino en el Código Penal. O que los medicamentos son regulados por el Código Sanitario y el decreto 466 o 1985. Bueno, son tecnicismos que yo no domino y quería saber si en verdad se podría, porque es como lo que pide el pueblo en verdad. El de la AFP, el de la ISAPRE, el de los delitos de colusión, que según el sistema neoliberal debería salvaguardar eso. Quería saber si de verdad, cambiando la Constitución, se salvarían estas cosas, siendo que aquí sale que no dependen de la Constitución. Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, Patricio, ¿quieres comenzar respondiendo? Me perdí tu nombre, Esperanza. Colomba. Es cierto en parte que ni el actual sistema de AFP como lo conocemos, ni el actual sistema de ISAPRE como lo conocemos, ni siquiera la legislación laboral como la conocemos, está directamente consagrada en la Constitución. Ha habido en ese sentido una tremenda sobreinterpretación para leer donde la Constitución dice podrán exigirse cotizaciones obligatorias, y perdonen la lata 19 número 9 y 19 número 18, eso para los alumnos que están ahí, pero no dice que esas cotizaciones deban ir a una cuenta individual, no dice que el 100% debe ir a una cuenta individual, pero hay gente que viene desde hace muchos años diciendo que la Constitución dice que tienen que ir. Ahora, lo importante para tu pregunta, y Fernando en esto tiene más ejemplos porque tiene unos hilos muy largos, pero yo también conozco ejemplos, es que son muchas las ocasiones en que un intento de cambio legal ha naufragado porque alguien convenció al Tribunal Constitucional de que no se podía hacer. Y yo recordaba las juntas de vecinos. El primer ejemplo que yo conozco, una de las primeras leyes que se aprobó en democracia, fue una ley para devolverle su dignidad a las juntas de vecinos, para que hubiera en cada unidad vecinal una junta de vecinos, que representara a las vecinas y a los vecinos. Y eso el Tribunal Constitucional lo declaró contrario a la Constitución. En ese mismo periodo, años 90, se dijo que colegios profesionales únicos, obligatorios, era contrario a la Constitución. Cuando se estableció que para establecer federaciones sindicales o centrales sindicales podía ser con menos del 10%, también se declaró inconstitucional. Entonces, larga la lista, y repito, Fernando tiene más y muchos ejemplos, de cómo, a mi juicio, a veces efectivamente la Constitución lo impide, y a veces una sobreinterpretación de personas que han tenido el poder de decir lo que la Constitución diría. Fernando, ¿quiere responder también? A lo primero, yo creo que es totalmente verdadero. Yo creo que lo que está pasando hoy día es lo que los teóricos políticos dicen que no puede pasar. O sea, grupos que se coordinen, la disposición a la acción colectiva que hoy día hemos visto es una disposición que no puede existir. Ahora, hay una explicación que también tiene una cierta tradición en la reflexión política, y es salvo, no puede existir porque los costos de transacción son muy altos, dicen, etc. Entonces esa forma de acción colectiva es imposible, salvo en un caso, en el momento revolucionario, o algo suficientemente parecido a eso, si no les gusta la palabra o les gusta demasiado. En ese momento lo que se produce es unificación de intereses, y la unificación de intereses permite formas de acción colectiva que condiciones de normalidad representan un esfuerzo tan grande que es imposible. Y por eso es importante, o sea, parte de lo que permite la acumulación de poder político detrás de la demanda de nueva constitución, o sea, de poder constituyente, es lo que está pasando hoy día, que crea condiciones precisamente para eso.
Y respecto a lo segundo, a mí me causa mucha gracia ese argumento que está efectivamente en ese mensaje. No, el mensaje de la Constitución no impide que se solucione el problema de la salud, ni de la AFP, ni nada, porque la Constitución, la verdad, es una cosa que está por allá arriba que no tiene nada que ver con nada. Pero lo más increíble es que quienes dicen eso son los mismos que, pasado este momento, van a volver a alegar que cualquier reforma, que el ente estatal, por ejemplo, que si se creara una AFP estatal que no cobrara comisión, porque el Estado no tiene por qué andar cobrándoles comisión a los ciudadanos, eso sería competencia desleal y sería, yo se los doy firmado, eso sería totalmente inconstitucional. Pero totalmente inconstitucional. Y lo van a decir los mismos que hoy día están diciendo, no, si la AFP, haga lo que quiera usted, dentro y sírvese, haga lo que quiera con la AFP. La Constitución lo permite todo. No permitía, para hacer la lista que mencionaba Patricio, no permitió el Fondo Solidario del Auge, que una parte de la cotización de salud de todos los chilenos, de ISAPRES y de FONASA, fuera a un fondo común, inconstitucional. No permitió que la ley prohibiera a empresas ser dueñas de universidades. Dueñas controladoras de universidades, para evitar que tuvieran la finalidad de sacar utilidades, porque todos sabemos lo que pasó con la prohibición legal, ¿no? Inconstitucional. No permitió un CERNAC de verdad, inconstitucional. No permitió la titularidad sindical. Cuando nos dicen, no, si las cuestiones laborales no tienen nada, no tienen quórum, no están en la Constitución, o sea, también se puede hacer lo que quiera. Ni siquiera titularidad sindical. Titularidad sindical quiere decir, porque todo esto, cada una de estas reglas, era una manera parcial, pero importante, de luchar contra el abuso, el CERNAC, etc. Titularidad sindical quiere decir que hay algunos, porque no son todos, por supuesto, algunos empleadores que revientan la negociación colectiva por la vía de fomentar el surgimiento paralelo al sindicato de grupos negociadores ad hoc, ¿no? Y llegan a acuerdos con ellos de modo de mandarle a todos los trabajadores la señal de que estar en el sindicato es una pésima idea. Y entonces lo que decía la ley era decir, mire, para negociar colectivamente, el sindicato. Pueden ser varios sindicatos, aquí no hay nada de sindicalización obligatoria, o sea, ni siquiera eso. Pueden haber muchos sindicatos, pero la negociación colectiva, señor, es con el sindicato. Eso decía la ley. Inconstitucional, ¿no? También inconstitucional. La Dirección General de Aguas, se le dieron facultades a la Dirección General de Aguas para fiscalizar con mayor eficacia los casos de usos ilícitos de agua, inconstitucional. Entonces, la verdad es que después de todo eso uno dice, me están tomando el pelo que no tengo, ¿no? Porque lo más increíble es que, permítanme insistirlo, lo más increíble es que los mismos que van a ir al Tribunal Constitucional a alegar la inconstitucionalidad de cualquiera de estas cosas, son los que hoy día están diciendo, no, pero si la Constitución no afecta nada, haga lo que quiera con la ISAPRE. Seguro. Ahora, hay una cosa adicional que yo creo que amplifica esto. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la Constitución no hay un derecho a la objeción de conciencia, menos a la objeción de conciencia institucional. Yo creo que el invento del Tribunal Constitucional, cuando inventó para la Universidad Católica la objeción de conciencia institucional, es eso, un invento. Pero yo creo que lo que ha pasado es que lo que se ha constitucionalizado es algo más brutal. Yo creo que se ha constitucionalizado la idea de que la ley no puede exigirle a alguien importante que tenga poder nada que sea demasiado grave. O sea, que la ley, que no es propio, que por supuesto que la ley no puede pretender que si la Universidad Católica, aunque la Universidad Católica reciba financiamiento público, que esté obligado a tener a disposición las prestaciones que corresponden conforme a la ley. No, esa es una pretensión exagerada, ¿no? La ley no puede, van a decir, o sea, yo creo, por ejemplo, que las AFP deberían tener el mismo régimen de publicidad, de transparencia que tienen los órganos estatales, porque se financian con una comisión que es prácticamente financiamiento público, fijada por ley, se descuenta directamente al trabajador, etc. Y van a decir, cuando se sugiera eso es inconstitucional, porque no puede la ley afectar al poderoso. Yo creo que eso es lo que está detrás de varias de las cosas, porque los argumentos, no vamos a entrar en el detalle, en la filigrana, que sería extraordinariamente instructivo, pero no se puede. Los argumentos que se usaron para declarar inconstitucional la ley del CERNAC, o la ley de la Dirección General de Aguas, o la ley, las reglas sobre objeción de conciencia individual, son argumentos que hacen sonrojar. Entonces, es evidente que la decisión a la cual se llegó no es la decisión a la cual se llegó forzado por los argumentos. La decisión era una decisión de no puede la ley afectar los intereses de los que tienen suficiente poder. Y yo creo que esa idea es una idea que esta Constitución ha inoculado al pensamiento constitucional, por lo menos al pensamiento constitucional ortodoxo, y va a aparecer y reaparecer cada vez, salvo en un momento.
cuando quieren convencernos que no necesitamos nueva Constitución. ¿Había más preguntas? A ver, voy a ir atrás. Hay un chico que está ahí de pie y luego vuelvo acá adelante. Levanten bien alto porque con la luz ahí no alcanzo a ver bien. Sí, les voy a pedir que te acerques bien el micrófono porque acá donde estamos, ahí sí, no alcanzamos a escuchar bien. Bueno, primero que todo, agradecer profundamente esta instancia. Creo que es muy necesaria, era muy necesaria encontrar estas respuestas que por lo menos a mí, en lo personal, siempre me llevó a conversar con abogados, sobre todo. ¿Cuál es el problema de la Constitución? Porque todos entendemos, oye, nueva Constitución, y eso lo hemos escuchado años, pero entender cuál es el problema de la Constitución, otros dicen, no, el problema es el TC son puros hueones que andan defendiendo un modelo, y absolutamente. Creo que venir para acá y encontrar respuestas pedagógicas de ustedes tres en relación a lo que está pasando, realmente se agradece profundamente. Una de las preguntas que más me he planteado este último tiempo tiene que ver con cómo nos organizamos, cómo es el proceso de esta Asamblea Constituyente. Por un lado, siempre está la campaña de unos que hablan de, oye, la Asamblea Constituyente nos lleva a lo que es Venezuela, y toda una campaña de un terror de mierda que está claramente defendiendo los intereses de algunos. Cambiar el modelo, creo profundamente que estos políticos que están hoy en día administrando esta Constitución de Pinochet y todo lo que dejó, cambiarla sería matar las gallinas de los huevos de oro. Y claramente son todos primos, son todos hermanos, son todos de la misma familia, todos almuerzan los domingos entre ellos, seguro. O sea, están amarrados. Claramente eso para mí lo veo complejo, que uno diga voy a cambiar todo. O sea, sin duda sería el momento de gloria, pero que, bueno, lo que quería plantear, la pregunta es cómo nos organizamos, porque por ejemplo Matamala escribió un artículo en donde creo que rescato que hubo unas convenciones constituyentes en Irlanda, foros ciudadanos en Holanda, foros en Islandia, donde había transversalmente granjeros, científicos, personas, o sea, nosotros tenemos personas tan notables en nuestra sociedad como Humberto Maturana, que son, o sea, ¿por qué no podría él representar a gran parte de la sociedad? Claramente, como decía alguien, bueno, tiene que estar la persona que se toma la micro, el que se toma el auto. Tiene que haber una representación social transversal, en todo sentido. Y la pregunta es, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo sucede esa conversación? ¿Cómo llegamos a tener esa respuesta? Porque lo que decía, se me olvidó tu nombre. No, ella. Denise. Claro, ¿cómo delegamos el poder al Congreso? O sea, por favor, si sería mantener lo mismo que tenemos, si en verdad todos los políticos ya se acostumbraron a comer sushi, a la piña colada y a la pizza, pero ellos ya se acomodaron, ellos no van a cambiar las cosas. ¿Cómo realmente conversamos y dialogamos como sociedad para que la Constitución sea de todos y nos represente a todos? Esa es una gran pregunta que yo me he hecho. Hoy en día vine por respuesta, que hace mucho estaba viendo los videos de Atria en internet de cómo explicaba la Constitución y los problemas que el TC la encuentra ciertas leyes inconstitucionales, y eso es un freno a esta sociedad constante. Pero ahora ya que tengo esa respuesta y me queda muy clara de por qué es necesario cambiar la Constitución, hoy en día ya me planteo la pregunta, ¿y cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos que haya una representación total de esta sociedad, de nuestra sociedad, de que ya no todo sea lo que... Bueno, ya no quiero seguir redundando, pero... Demos la palabra para que respondan. Gracias. Fernando, partamos por usted ahora.
Yo diría dos cosas. La primera es que yo creo que, como toda nuestra experiencia política, porque asumo que no hay muchas personas aquí que antes del 73 tuvieran 18 años, pero debe haber algunas, así que como casi toda nuestra experiencia política, ha sido bajo dictadura primero y después bajo una democracia neutralizada después. Una democracia que descansaba además en un sistema electoral que yo creo que terminó de liquidar la idea de representación política, algo que me parece extraordinariamente grave, porque yo creo que la representación es fundamental. Pero yo creo que el sistema binominal se cargó la idea de representación. Entonces nuestro problema ahora es precisamente eso, cómo obtener representación. Porque ahora la forma tradicional de representación es vista con sospecha. Ahora, yo creo que esa forma tradicional de representación va a tener que ser una forma que se ocupe, no digo de las personas, la cuestión de si los diputados y senadores podrán o no estar en la Asamblea Constituyente, esa es otra discusión, pero va a tener que ser una asamblea elegida. El sentido de un órgano representativo y de la discusión pública, la lógica de la discusión pública no es que, yo estaba ayer en el matinal con la senadora von Baer, no es que, o sea, pero quiero decir, no, pero lo que quiero decir es que la lógica de la discusión pública no es que yo estaba esperando que ella en algún momento escuchara de mí un argumento tan bueno que dijera, sí, tienes toda la razón. No, o sea, es absurdo decir que porque no pasó eso, ni desde el punto de vista de ella ni desde el punto mío, la conversación, la discusión fracasó. Porque en realidad cuando uno discute con un senador o con alguien así, o con alguien en un matinal, en realidad la discusión no es entre las dos personas que están en el set, ¿no? La discusión es una conversación que se hace hacia la ciudadanía. Entonces, una asamblea constituyente produciría un nivel de discusión constituyente generalizado sin precedentes, o sea, que sería aún mayor del hambre constitucional que hay hoy día. Y eso, entonces, de lo que se trata es de constituir un órgano representativo que sea lo más sensible posible a toda esa discusión que va a estar habiendo al mismo tiempo. Y que esté lo más purgada posible de todas esas desconfianzas que hemos aprendido a tener respecto de los representantes. Y yo creo que esa es la cuestión de cómo se hace una asamblea constituyente. Ahora, el detalle, creo yo, el momento para discutirlo va a ser después de un plebiscito o después de una manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Porque si lo hacemos ahora, en esa discusión van a aparecer todas las neutralizaciones que hoy día existen. Una cosa sobre el poder constituyente y sobre esto de cómo nos organizamos, pensándolo más bien, cómo nos organizamos nosotros los ciudadanos. Luis Mesina decía alguna vez que si todas las personas se cambian al fondo E, se acaba la AFP. Lo cual es verdad, en rigor es verdad, así me dicen. ¿Qué muestra esto? Posibilidad 1, mire que débiles son las AFP. Basta que algo tan fácil, todo desde el escritorio, con un clic nos cambiamos al fondo E y se acaba la AFP, plop, así. No, muestra exactamente lo contrario. Mire qué difícil es que todos actuemos en concierto. Porque si todos pudiéramos actuar en concierto, tendríamos un poder que es mayor que la AFP, que en Chile es lo mismo que decir tendríamos un poder como super mega ultra, ¿no? Eso es un poder mayor que la AFP. Entonces, el poder político, y esta es una vieja idea de Hannah Arendt, que es interesante, el poder político, decía ella, es la capacidad humana de actuar en concierto. Y la capacidad humana de actuar en concierto se construye. Es decir, toma tiempo, se desarrolla en el tiempo. Esto es lo que en algún momento, cuando teníamos un lenguaje más político, se llamaba construcción de poder popular. Pero la idea es la misma, la idea es el poder político es algo que se construye. Por eso yo creo que estos conversatorios son importantes, no porque vayan a producir legitimación de la decisión, porque no servirían si después alguien llega y dice, bueno, muchas gracias por toda su idea, ahora nosotros vamos a decidir qué es lo que se sigue, lo que ustedes conversaron. No, pero lo que sí contribuyen estos conversatorios, estos cabildos, etcétera, es a desarrollar la capacidad humana de actuar en concierto. Y eso es a desarrollar poder político. El proceso constituyente es un proceso de construcción de poder político, la capacidad humana de actuar en concierto, hasta que alcance cantidad constituyente. Porque para tomar la decisión fundamental sobre la política hay que tener un poder desarrollado. Y entonces lo que estamos viendo nosotros es que ese poder se desarrolla. Se desarrolla ya por iniciativas como esta, o sea, por así decirlo, se desarrolla desde dentro, porque los ciudadanos y las ciudadanas buscan maneras de comunicarse, de conversar, de discutir, y eso va creando capacidad de actuar en concierto, ya porque la indiferencia del poder político institucional a lo que sale de la sociedad es a estas alturas tan grande
que la exasperación y la indignación ciudadana motiva la misma capacidad de actuar en concierto. Funciona de las dos maneras y por eso así se va construyendo. Pero yo creo que la pregunta, lo que tú decías, ¿cómo nos organizamos? Eso tiene claro. ¿Cuál va a ser la institucionalidad con la cual vamos a poder solucionar ese problema? Esa es la Asamblea Constituyente y mi primera parte de la respuesta. Pero la otra es tan importante como esa. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos? Y mi respuesta es genérica, porque más en detalle, de hecho, yo pensaría, los artistas están mucho más posicionados que los abogados para responder esta otra. Mi respuesta genérica sería creando poder popular, creando poder, ¿no? Es decir, contribuyendo a que se desarrolle nuestra capacidad de actuar en concierto. A mí se me ocurre los conversatorios, se me ocurre también un plebiscito constituyente, pero puede haber 1000 otras maneras. Y yo no tengo ninguna, y creo que esa es una cuestión extraordinariamente importante. ¿Cómo desarrollar otras maneras de ir creando poder en el sentido de crear la capacidad de actuar en concierto? Denis, sí, te iba a dar la palabra para que sumaras. Mira, obviamente no existe una fórmula, o sea, es como que ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo llegamos a articularnos de tal forma que esto sea efectivo? No lo sé. Pero te quiero contar qué hemos hecho nosotros. Cuando digo nosotros, hablo desde el mundo de los músicos. Nosotros históricamente hemos sido personas bien egoístas, porque trabajamos con el ego. Y vivimos de la exhibición que logramos captar en un público, ¿cierto? Que finalmente se siente atraído por tu trabajo y te premia. Te premia con la asistencia a tus conciertos, al comprar música, eso ya no existe, pero pongámoslo como algo melancólico. Existe de la forma en que te respetan y te creen. Ojo ahí, la credibilidad. Y como es lo único que teníamos y que seguimos teniendo, la credibilidad de la independencia, ¿cierto? Desde finalmente que el trabajo que hacemos no está coaccionado con poderes políticos, lo que hicimos fue unirnos, algo que nunca habíamos logrado, pero nunca. O sea, hemos sufrido momentos dramáticos, si tú lo observas como gremio, bueno, cuando caen, por supuesto, los sellos discográficos, cuando la industria se transforma, cuando empieza la era digital. Nunca, jamás nos juntamos, ni a tomar té, nadie. Todos por sus caminos paralelos. Y fíjate que a mí me tocó estar en el sur cuando estalla de manera más dolorosa para todos, ¿no? Los hechos que nos afectan a todos. Y empiezo a recibir mensajes de personas con las cuales yo nunca había hablado. Porque la gente tiene esta utopía que los famosos se conocen, una cosa muy loca. Entonces, yo no me considero famosa, pero otros músicos que son muy famosos, comienzan a escribirme. Mon Laferte, Cami Gallardo, algunos traperos que me van a perdonar, no les conozco el nombre, pero que son muchísimo más conocidos que yo. Y comienzan a hacer sentir que éramos algo, que teníamos algo en común. Y ese algo en común es la credibilidad, que, insisto, es lo único que tenemos, porque plata, pocos músicos tienen plata. Y finalmente lo que hicimos fue acciones que quizás no van a cambiar lo que está ocurriendo, pero que han dado origen a un sinfín de otras cosas. Por ejemplo, se nos ocurrió grabar El derecho a vivir en paz, un tema de Víctor Jara. Olvídate el debate, no fue fácil ponernos de acuerdo. ¿Le vamos a cambiar la letra? No le vamos a cambiar la letra, si hay que cambiársela, ¿quién se la cambia? En fin. Después nos juntamos y fuimos a dejar una carta a la moneda. Oye, ¿cómo van a rezar con el gobierno que son amarillista, concertacionista? Sí, porque tú participaste en tan campaña política, etcétera. Pero logramos hacerlo. Y a partir de eso, ayer tuvimos acá al profe, que estuvo explicándonos de cierta manera lo que hoy hemos conversado, y no vamos a parar. No te digo con esto que somos amigos ahora, capaz que no, capaz que sí, pero te puedo contar que yo hace 3 semanas que he actuado todos los días, en distintas poblaciones, en Santiago y en la Quinta Región, y nos quedan un sinfín más de recorrer. Por supuesto que la hacemos desde nuestra solidaridad, no esa malentendida de la caridad que a nosotros nos enseñaron. Lo hacemos desde la obligación que sentimos de volver a articularnos, de volver a la calle, de volver a decirle a la gente que somos lo mismo, aunque suene panfleto del techo de Chile, ¿cachai? Pero es verdad, o sea, la única forma que en estos momentos para paliar lo que estamos viviendo es volver a sentirnos todos iguales, sino ¿cómo hablamos de desigualdad? Si no vamos y agarramos lo que tengamos y partimos a cantarle a la gente. Me da un poco pudor hablar del pueblo porque el pueblo no sé qué es. Yo siento que como que dentro de la lógica uno se imagina siempre algo muy lejos, una cosa como arriba de un cerro.
Sí, eso existe. Quiero decirles que en Chile hay tomas que nos debería dar vergüenza a todos, porque hay gente que no tiene baño, no tiene agua, y eso ha existido siempre, y nosotros seguimos con nuestras vidas haciendo como que esto no existía, pero existe. Entonces creo que cada uno, yo no sé a qué te dedicas tú, ya, pues, entonces cada uno desde su espacio, desde su ejercicio, desde su movimiento, es capaz de hacer algo. Yo no, insisto, no es la solución para nada, pero por lo menos nosotros hicimos un compromiso, un pacto de sangre con algunos colegas y no vamos a parar, y vamos a seguir tocando en las calles. No tengo idea de qué voy a vivir de aquí a un mes más, no lo sé, pero es un compromiso que siento que tenemos que adquirir todos, desde lo que uno haga, desde lo que uno pueda, pero hay que partir por algo. Eso te quería contar. Patricio también quiere sumar. Sí. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál era tu nombre? Benjamín. Benjamín. Cuando Denise estaba describiendo al artista y decía que viven del ego y se exhiben y después venden su música, yo pensaba que estaba hablando de los profesores de Derecho Constitucional que después venden sus libros. Sí. Créanme que me sería mucho más fácil solo decir cosas que significaran sumarme a la corriente que seguramente predomina, pero sería traicionar el sentido con el que me invitaron, supongo. La igualdad, porque quiero hacerme cargo de lo que se ha hablado, porque creo que es muy importante la acción colectiva y las formas de representación y la crítica que se ha hecho muy bien a nuestras formas tradicionales de representación, pero quisiera algo que Fernando lo tocó al pasar. Yo creo que tenemos mucho que pensar de cosas nuevas, pero dificulto que podamos sustituir como momento en que somos todas y todos realmente iguales para la decisión, el momento del sufragio. Yo tengo claro que cuando alguien es joven y cuando alguien ha sido pasado a llevar 1 millón de veces, puede parecer una cuestión trivial, puede parecer una cuestión pequeña frente a la épica del coraje de enfrentar el riesgo en la calle, de enfrentar el riesgo de un balín. Yo entiendo que para alguien puede parecer no solo superburgués, sino que inútil. Pero déjenme afirmar, porque es una convicción profunda, y especialmente a los más jóvenes, lograr el sufragio para todas y para todos costó mucho. Porque el primer medio que han usado siempre los poderosos para conservar su poder es privar del sufragio a los más jóvenes, privar del sufragio a las mujeres, privar del sufragio a los analfabetos. Y una vez que se les reconoce el sufragio, llenar de obstáculos la expresión del sufragio. Conquistar en Chile la cédula única para matar el cohecho. Asegurar que no hubiera grupos de matones el día de las elecciones costó mucho. Hay un momento en que somos iguales y tomamos decisiones y después efectivamente cada uno puede venir y decir que le parece estúpida la decisión, pero por respeto a la igualdad esencial, creo que tendríamos que tener más cuidado con lisa y llanamente dejar que nuestra personal preferencia y nuestra opinión de que tal persona es ridícula o tal personaje es patético desprecie el momento en que somos todos iguales. Como dice Fernando, le hemos hecho tanto daño al proceso político y durante tanto tiempo, por ejemplo, el dinero contaminó la decisión y los que somos más viejos recordamos cómo las campañas significaban un despliegue obsceno, ciudades tapadas de carteles. Entonces, un candidato gastaba 500 veces más que el otro. Eso hace risible la idea de igualdad. Quiero destacar que algo avanzamos y en la última campaña la ciudad no fue tapada por los dineros de unos pocos y eso equipara un poco la cancha. Quiero dar un testimonio para que lo tomen como lo quieran tomar. Yo fui presidente de la FEUC en la época de la dictadura. Yo gané la elección en el año 1987 y aquí, porque
Alejandro, Fernando consiguió una pifia yo también creo que voy a conseguir una pifia y mi rival fue José Antonio Cast. Yo sabía que era un recurso retórico. Debía haber partido por eso. ¿Eh? Yo le gané a José Antonio Cast, más que yo, el equipo que representábamos. Ya. Lo que quiero recordar es que pocas semanas después de la elección fui a una asamblea en una escuela muy combativa. Cuando Denise habló de amarillo, no sé por qué apuntó hacia mi dirección hace un rato. Pero sí, soy un moderado, lo confieso. Yo fui a esa asamblea y había un montón de cabros muy combativos y todos hablaban a nombre de la juventud y los estudiantes. Y la lista de ellos había sacado un 4%. Había sacado un 4%. Y hablaban con una soltura de cuerpo del pueblo y de los jóvenes y de Chile y la nación. Entonces, hay un momento en que somos todos iguales y elegimos, y hay que mejorar las formas de representación, hay que enriquecerlas. El sorteo es una forma muy interesante de explorar, justamente para que no sean siempre los mismos los que tienen ventaja, porque hay ventajas en esto, ¿eh? No solamente los apellidos, o sea, yo creo que hay que ser imaginativo, pero no trivialicemos, yo se los pido, no trivialicemos, no miremos a huevo a lo que costó tanto, que hay un momento en que los más movilizados y los más tímidos, y las más tímidas, y los más valientes y los menos, hay un momento en que el más rico y el más pobre valemos lo mismo. No piensen que me estoy pasando películas, porque todas las limitaciones, todas las condicionantes, todas las restricciones las tengo a la vista. Pero la pelea que dimos, yo la di personalmente para que los compatriotas que viven fuera de Chile pudieran votar. Para mí tenía un enorme sentido. Yo no creo que yo haya estado perdiendo el tiempo en un divertimento burgués, dando una pelea durante muchos años, venciendo el temor absurdo de la derecha de que eso significaba que iban a haber como 1 millón de votos comunistas más. El derecho de un compatriota en Australia, en Nueva Zelanda, en Suecia, que sigue amando su patria de poder votar, para mí eso no es ridículo. No es ridículo, para mí es muy importante. ¿Eh? Entonces, la juventud tiene la responsabilidad enorme de encontrar nuevas formas. Las asambleas son muy valiosas, esto es muy valioso, las acciones colectivas, los sorteos, pero no trivialicemos ese momento de igualdad que creo que sigue siendo muy importante. Eso. Gracias. Gracias. A todos, sabemos que la conversación en algún momento se vuelve bastante atractiva. Necesitamos ir cerrando como esta jornada por el día de hoy. Pero antes, y queríamos hacerle una pregunta, porque en estos momentos, mientras nosotros estamos acá, hay una declaración desde Presidencia que presenta agenda que busca fortalecer orden público y resguarda seguridad ciudadana. Proyectos de la ley antisaqueos, antiencapuchados, contra barricadas y mejora a la inteligencia policial. Entonces, brevemente, si nos pudiesen dar como nos puedan iluminar sus opiniones, sus apreciaciones respecto a cómo va siguiendo la contingencia en estos momentos. Natalie, yo sumaría solo un punto. El presidente convocó al COSENA, no lo hacía desde el 2014, se acaba de saber hace 10 minutos que habló. A ver si ustedes nos dan su opinión también sobre aquello. Bueno, sí la información completa, pero algo alcancé a leer en un chat. Creo que el camino que ha tomado este gobierno ha sido todo el tiempo el más equivocado, y yo respeto las opiniones políticas, entiendo que algunos puedan adherir, no sé si acá, pero alguien adhiere, un 8%, no sé. Creo que esto es una provocación más, y lamentablemente nosotros no estamos en condiciones como sociedad de seguir enfrentándonos. Lamentablemente es difícil hacer un llamado a la paz cuando el del otro lado sigue en su fantasía de la guerra o sigue en su ceguera de entender que esta respuesta tiene violencia porque durante años ha existido violencia de vuelta, ¿no? Pero insisto en mi llamado, yo sé que se hace difícil porque
a todos nos dan ganas de salir a quemar algo, eso yo lo entiendo, yo de verdad lo logro entender, pero creo que no podemos ser como ellos. Ese es como mi esperanza, el que uno no se transforme en lo que tanto rechazo te produce, porque lo que hemos observado durante las últimas semanas es aberrante. El daño que le ha hecho este gobierno una vez más al exponer a las fuerzas de orden y a las fuerzas armadas ha sido de verdad espantoso. O sea, ¿cuánto tiempo más nos va a costar volver a mirar a las fuerzas armadas o de orden como algo respetable? Y eso lo ha hecho este gobierno. Y creo que estas medidas que en este momento estamos viéndonos todos los días enfrentados a error tras error, a políticas que no van en el camino del diálogo, solamente profundizan esta tremenda crisis social y política en la que estamos. Pero quiero, en una especie de pacto de retribución de lo que estamos haciendo acá nosotros esta mañana, que es juntarnos, reunirnos, invertir tiempo en querer aprender, en querer también dialogar, el que nosotros no respondamos con la misma violencia con la cual nos está tratando este gobierno, porque creo que vamos a encontrar una forma mucho más efectiva y mucho más constructiva. Entiendo que no todos están de acuerdo, lo sé, pero creo que por lo menos yo siento que también uno puede hacer un llamado a mantenerse. De hecho, eso es lo que hacemos cuando vamos a las poblaciones. Nosotros lo que vamos a decirle es que hay que resistir. Este movimiento no puede frenar ahora, obviamente. Tenemos que seguir haciendo las demandas. Pero eso significa hacerlas desde el respeto por el otro. Porque probablemente nosotros volvemos a un lugar seguro de noche. Es muy probable que los que estamos acá volvemos a un lugar seguro. Hay mucha gente que no. Y en esa gente también tenemos que pensar. O pensar más en ello que nosotros. Eso. Fernando. Gracias a todos. Antes de continuar, señalar que estamos... Natalie, es que Fernando quiere sumar sí, a la no, pero pregunta solo que estamos en un ya. contexto de donde nos estamos escuchando todos desde el lugar del respeto a la diversidad, a la variedad, así que es Fernando. Gracias. Yo quiero decir algo sobre lo que decían Natalie y Denise, pero quiero también hacer un comentario breve sobre lo que decía Patricio antes. Yo creo que en teoría, por supuesto, todo lo que él dice es correcto, pero yo creo que decirle a quienes tienen experiencias políticas, para quienes su biografía política personal empieza después de 1990, hablarles sobre lo importante que es el voto, cuando ellos han aprendido una y otra vez que su voto es irrelevante, bueno, digamos que está ladrando al árbol equivocado. Por cierto que el avance del sufragio universal fue un logro mayúsculo. Es decir, había primero voto censitario que se acabó a fines del siglo XIX, el voto femenino a mediados del siglo XX, la cédula única en 1958. Ojo, el desplome de la participación que ocurrió en las elecciones siguientes a la cédula única. Y la reacción del sistema político preocupado por el desplome de la participación, pero no es un sistema político que a pesar de todos los problemas que tenía algún grado mayor de eficacia que el actual. Y entonces la obligatoriedad del voto, que llevó al aumento de la participación en las elecciones de 1964 y que eso continuó sostenidamente hasta que en 1973, en las últimas elecciones, estuvo cerca del 90%. ¿Por qué? ¿Es que los ciudadanos chilenos en los 90 eran más virtuosos que los de ahora? ¿Es que entendían algo que ahora que estamos mucho más educados que entonces no entendíamos? ¿No entendemos? No, es que el voto importaba. Entonces, si en Chile iba o no a haber revolución en libertad, bueno, dependía de qué pasaba en la elección de 1964. Y esa elección era importante. Y podía haber o no haber reforma agraria según el resultado de la elección. Y podría haber o no haber, bueno, ahí el sistema político chileno tocó sus límites, por supuesto, pero podía, en principio, se fue a votar el 70%, porque de eso podía depender que iniciáramos la construcción del socialismo en Chile por vías institucionales y democráticas. Ese voto es el que costó construir. Pero el voto ahora, por supuesto, todo el argumento, hoy día el argumento es, venga y participe en esta fiesta democrática. Sí, está bien, es verdad, es una fiesta democrática, es el momento de la igualdad. A mí todavía me conmueve cuando todos tienen que bajarse del auto y caminar hacia el local de votación, la última cuadra. Está bien, todo eso es verdad. Pero además de esa parte conmovedora, hay otra parte que yo diría es al menos tan importante y probablemente más, en que el voto es un mecanismo de construcción de poder.
Pero la experiencia que tienen quienes se han incorporado a la acción política biográficamente después de 1990 es que esa parte está eliminada. Pero si es tan explícito, ¿recuerdan ustedes las críticas que se le hacían al segundo gobierno de la presidenta Bachelet al principio cuando decían es que está tomando su programa como si fuera una Biblia? Es que ella no sabe que los programas son para ganar elecciones, no para gobernar. Esto era gente que lo decía tal cual. Que en el fondo es que todos saben que las elecciones son solo una fiesta democrática. Entonces cuando la fiesta se acaba, bueno, cada uno se va para su casa y chao. Respecto del anuncio, bueno, no voy a comentar los anuncios porque la verdad es que esos titulares no permiten, creo que, sin embargo, creo que hay una cuestión genérica que hacer. Yo creo que la política institucional en general, pero especialmente el gobierno, han errado completamente en lo que ha estado ocurriendo. O sea, primero pensó el gobierno que mediante la declaración de estado de emergencia y la posterior declaración de guerra iba a solucionar algo en vez de agravarlo todo. No, después pensó que con el congelamiento del alza de la tarifa del pasaje del metro iba a ser suficiente. Después pensó que tenía que, en realidad, darle un bono un poquito más grande, y entonces el 20% de la pensión solidaria y algunas otras cosas de ese tipo. Después pensó que poniendo a la ministra vocera en deporte solucionaba algo. No, yo creo que ha estado dando la hora, pero por otro lado creo que eso es extraordinariamente indiciario de que hay una política institucional que está totalmente neutralizada y que entonces solo se mira a sí misma porque no puede hacer otra cosa, y hay una sociedad que está cada vez más activa, y ese desajuste es el desajuste que constituye el problema constitucional. De eso hemos estado hablando. Y entonces el problema es que en ese contexto el poder institucional pierde poder, porque la legitimidad es lo que le da poder. Cuando pierde legitimidad, pierde poder. Y esto también es una observación de la agudísima Hannah Arendt, cuando el poder se debilita, recurre a la violencia. ¿No? La violencia es un índice de debilidad, no de fortaleza, de debilidad del poder, porque el poder que es fuerte, el poder que es poderoso, no necesita recurrir a la violencia. Y yo creo que estamos en esa situación. Por eso creo yo, solucionar el problema constitucional es algo que es de primera urgencia, es lo más urgente, porque precisamente nosotros estamos en un procedimiento que, para decirlo en tono no alarmista, puede ser descrito como deslegitimación progresiva. Para decirlo como lo que realmente implica es una progresiva disolución del poder institucional, que entonces va a buscar otras compensaciones como, no quiero comentarlo demasiado, no sé cuál es el sentido del llamado al Consejo de Seguridad Nacional, que creo que no es una buena noticia. Tampoco creo que sea una buena noticia esto, pero que es característico de este gobierno, de reaccionar a problemas con leyes que endurecen sanciones en vez de tratar de encontrar el problema, ¿no? Que es lo mismo que hicieron en el Instituto Nacional con los resultados que ya conocemos, por otro lado. Pero yo creo que es la característica de una institucionalidad política, y en particular de un gobierno que cada vez menos es capaz de entender lo que realmente está pasando. Patricio. Voy a ser súper breve, porque entiendo que vamos a ir cerrando y quiero partir porque se me va a olvidar después. Quiero partir dando las gracias por el respeto que he sentido, por las opiniones, porque esto me confirma una vez más las tremendas reservas de respeto, de tolerancia que hay una vez que se genera un espacio donde justamente no hay abusos, no hay violencia, un espacio como este, y agradezco al GAM la invitación y a ustedes Mira, yo también creo que aquí hay una manera muy torpe de reaccionar frente a la protesta. Perdón que sea autobiográfico de nuevo, mi primera publicación, el alumno de Derecho que está acá, mi primera publicación, el año 1986, se llama El derecho a disentir ante la ley penal. Y lo escribí como respuesta a un intento de la Junta de Gobierno por criminalizar las protestas. La Junta de Gobierno le agregó una letra I al artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Era la respuesta represiva, tratando de meter en los mismos sacos a los que protestábamos contra la dictadura y a las personas que podían estar poniendo una bomba para matar a alguien. Parece ser que hay gente que no logra
no logra hacer la distinción, y la respuesta una y otra vez es criminalizar al pueblo que protesta, a la ciudadanía que protesta, a la ciudadanía que reclama. Yo lamento, hoy día hay pena penal por quemar. De hecho, es uno de los delitos con las penas más altas. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿A quién le están hablando? ¿Ante quién quieren mostrar que son duros, firmes? Es un delito que tiene muy severas penas. Hoy, el saqueo está castigado. Entonces, ¿cuál es este uso simbólico del miedo? Mal. Eso, tendría muchas cosas más que conversar, pero eso. Gracias. Gracias a Patricio Zapata, a Denise Malebrán y a Fernando Atria. Muchas gracias a todos por su atenta atención. Es muy importante que efectivamente puedan participar tanto de esta instancia que estamos realizando en GAM como en todos los que se están realizando en Santiago, porque efectivamente eso es lo que nos hace hacer un ejercicio en donde podemos abrirnos el espacio quizás hacia las vías de un espacio constituyente. Agradecemos a a Catherine Ibáñez, que estuvo moderando esta conversación, a Denise Malebrán, que como ya la conocen es compositora, cantante, y fue ex secretaria general de SCD, es vocera de la música en este panel y se ha estado movilizando en bastantes actividades, como ya lo hemos escuchado. A Patricio Zapata, abogado académico y presidente del Centro Democracia y Comunidad, y a Fernando Atria, abogado constitucionalista, académico y director de la Fundación La Casa Común. Quisiéramos comentarles que nuestra siguiente Alameda Abierta, ahora sí, nuestra siguiente Alameda Abierta será el día miércoles 13 de noviembre a mediodía en esta misma sala, en este mismo lugar. La modalidad de ingreso va a ser la misma. Vamos a estar hablando de Estado plurinacional. Los invitamos también, este fin de semana se va a presentar la obra Lipica sobre la creación de un caballo, que es un proyecto seleccionado en nuestro proceso de convocatoria. Es circo contemporáneo que mezcla la reflexión en torno a la creación del universo, y estas serán funciones gratuitas, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Más informaciones la pueden encontrar en gam.cl. Y luego estaremos en esta asamblea, o sea, esta Alameda Abierta estará, en nuestras redes sociales para que después le puedan echar un vistazo y sigamos participando de este momento. Muchas gracias. Hola.